Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal MetaHealth. Yo soy Clau, Health Coach, entrenadora personal y química de la UNAM. Y en este canal te hablo sobre diferentes temas para aprender a llevar un estilo de vida saludable, sostenible y realista con alimentación baja en carbohidratos, con cambio de hábitos, ejercicio, mindset y muchas cosas más. En este video te quiero platicar sobre la importancia de conocer tus niveles de glucosa mucho antes de desarrollar una enfermedad como la diabetes y por qué es importante medirlo constantemente. Además de que te voy a platicar de mi experimento midiendo la glucosa por 15 días con un medidor de glucosa continuo. Pero antes de llegar al final del experimento te quiero platicar un poco sobre qué es la glucosa y cómo medirla y cómo funciona en nuestro cuerpo. Primero, la glucosa es una fuente de energía de 4 que puede utilizar nuestro cuerpo. Tenemos la glucosa, los ácidos grasos, las proteínas o los aminoácidos, el alcohol y los cuerpos cetónicos. Naturalmente, el cuerpo empieza a utilizar la glucosa que ingerimos a través de la dieta con los carbohidratos. Todos los carbohidratos se conforman a base de cadenas de glucosa y necesita la ayuda de la hormona insulina que es producida por el páncreas. Una vez que está la glucosa en las células, se genera ATP, que es básicamente la moneda de energía que utiliza nuestro cuerpo. La glucosa y los carbohidratos son una fuente de energía y es la principal que utiliza el cuerpo, pero no es la única. Es la principal porque es la que tiene que ser usada más rápido, porque justamente la glucosa no puede estar mucho tiempo en la sangre. Tiene que ser introducida casi inmediatamente a las células, porque si no entonces empieza a generar otro tipo de reacciones en la sangre y empieza como a pegarse a diferentes proteínas, que esto es el efecto tóxico de tener glucosa alta por mucho tiempo, que es lo que ocurre con personas con diabetes. Pero lo que queremos evitar es llegar a este punto. Entonces es importante estarlo midiendo y monitoreando para ver cómo se comporta la glucosa en nuestro cuerpo, porque en cada persona se comporta de manera diferente. Depende de factores como la edad, balances hormonales, metabolismo, cantidad de ejercicio, cantidad de carbohidratos, genética y diferentes otros factores. Ahora veamos cuáles son los rangos normales y anormales de glucosa en sangre, porque una cosa es medirla y otra cosa es saber si estás dentro del rango o fuera del rango. Primero existen como 3 puntos claves en el tiempo para medir la glucosa y para saber cómo la está metabolizando tu cuerpo. Uno es en ayunas, es decir, antes de comidas. 2 es después de la comida, como 30 minutos después de comida, que es cuando tu cuerpo ya lo empezó a absorber y empieza a aparecer en sangre. Y después está la siguiente, que es como 2 o 3 horas después de comida, que es más o menos la glucosa postprandial. Y en estos 3 existen diferentes rangos dependiendo de tu salud metabólica y tu capacidad para metabolizar la glucosa rápido o no. En personas normales, personas saludables, el rango en ayunas es entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Después de la comida, o sea, como unos 30 minutos después de comer, puede subir, dependiendo de la carga de carbohidratos, de 170 hasta 200. Pero esto justamente regresa al punto de la cantidad de carbohidratos que hayas consumido. Y no solo esto, sino también qué otros componentes estuvieron en la comida. Y después está el tercer rango, que es 2 o 3 horas después de la comida. Y aquí, en teoría, es cuando todo este proceso de meter la glucosa a las células está ocurriendo y por lo tanto ya debe de haber disminuido la concentración de glucosa en sangre. Y entonces el rango aquí debe de ser de 120 a 140 miligramos por decilitro más o menos. En personas que justamente no metabolizan bien la glucosa, estos rangos se empiezan a alterar. Para personas que tienen resistencia a la insulina, es decir, que sus células no reciben bien la señal de la insulina y por lo tanto la glucosa se queda más tiempo en la sangre y tarda más tiempo en entrar a las células. Aquí es cuando en ayunas está arriba de 100, entre 101 y 125 miligramos por decilitro. Entonces, si tú te mides la glucosa en ayunas, por ejemplo, al despertar, y estás arriba de 100 todo el tiempo, o sea, por una sola vez que te midas no va a ser definitivo, pero si empiezas a monitorearlo constantemente y siempre te encuentras en este rango, lo más probable es que justo tu cuerpo no utilice bien la glucosa. Después de comer, puedes subir de 190 hasta 230. Nuevamente es un tipo de resistencia a la insulina, que es un estado de prediabetes. Después de comer 2 o 3 horas, nuevamente baja y no baja por completo, sino se queda como en 140, 160, que sigue siendo alto para ya haber pasado 2 o 3 horas después de la comida.
Y por último están las personas que ya tienen diabetes, es decir, que ya llegaron al caso extremo. Y la diabetes, entonces tipo 2, no es algo que aparece de la noche a la mañana, es algo que se va desarrollando con el tiempo y por eso es esta cuestión de prevención y empezar a conocer tus niveles de glucosa con el tiempo. Y si está arriba de 126 en la mañana, lo más probable es que ya tengas diabetes. Si incluso ya pasaron 2 o 3 horas después de que comiste y sigues sin bajar por lo menos a 200, abajo de 200, significa que ya también estás en un punto de diabetes y es importante que lo vayas a ver con un médico para empezar a llevar un cambio en estilo de alimentación y si es necesario algún tipo de medicamento, pero son cosas que sí son todavía reversibles. El metabolismo es una cosa súper dinámica y pensamos a veces en la diabetes como si ya te dio, ya no hay vuelta atrás, pero cada vez hay más investigación que muestra que la diabetes sí puede ser reversible con un cambio de alimentación y estilo de vida. El tercer punto de este video es cómo se mide la glucosa. Existen 3 formas. La primera es ir al laboratorio, que te saquen sangre y te lo midan. Puedes pedir una curva de glucosa con insulina. La otra forma y más fácil de medirlo es con un glucómetro casero que cualquiera puede conseguir, que es el que yo tengo, y te picas en el dedo, sacas una gotita de sangre y te mide el glucómetro cuánto es tu concentración de azúcar en la sangre en ese momento en el tiempo. Normalmente las personas con diabetes se pican varias veces al día para estarlo monitoreando y ver en cuánto están y ver qué ajustes se tienen que hacer. Pero en personas normales, pues igual y piensas que no es tan importante, pero también es importante medirlo varias veces al día y en varios días para que más o menos tengas una idea de cómo se está comportando tu glucosa. Y por último, mi método favorito de esta vez y el cual les voy a hablar un poco más es el medidor de glucosa continua. Y esta cosa lo que hace es que hace exactamente lo mismo que el glucómetro, simplemente lo está midiendo constantemente por aproximadamente 2 semanas. Y lo que tiene esto es que te inyectas un sensor, suena doloroso, pero la verdad es que no duele absolutamente nada. Te lo pones en el brazo, entonces después con el celular puedes ir escaneando y es como en vez de estarte picando, nada más escaneas literal el sensor y hay una aplicación en el celular donde puedes ir viendo cómo se está comportando la glucosa y en qué concentración está en cualquier momento del tiempo por 2 semanas y puedes medir absolutamente todo lo que comes, cómo el ejercicio afecta a tus niveles de glucosa, cómo el estrés afecta a tus niveles de glucosa, lo que comiste, cuándo lo comiste, con qué más lo comiste, todo eso va a afectar cómo se comporta la glucosa en sangre. Pues compré este sensor con mi endocrinólogo, pero después vi que lo puedes conseguir en las farmacias San Pablo, lo venden, también lo venden en Costco y lo puedes conseguir en internet. Y tiene un costo aproximado de 1,200 pesos, pero la verdad es que creo que es una gran inversión porque te dura 2 semanas y puedes aprender muchísimo que después puedes poner en práctica para cuando ya no tengas el sensor. Lo que hace este sensor, a diferencia del otro glucómetro, es que el glucómetro lo mide directo en sangre y este lo que hace es como que se mete en el líquido intersticial, que es el líquido entre las células. Una vez que tienes eso, tienes la aplicación instalada en el celular y como en el celular nada más le das escanear y escaneas cada vez que quieras saber en ese preciso momento la glucosa y se va como registrando el periodo entre cada medición. Y entonces así tienes una medición continua, por eso se llama medidor de glucosa continuo, en vez de tener diferentes puntos aislados que no sabes cómo se comportan entre el intermedio entre esos 2 puntos. Pero además de todo esto, lo quise hacer porque yo tengo resistencia a la insulina, que es algo que he estado trabajando con mi alimentación keto y baja en carbohidratos, con mis cambios de hábitos y la verdad es que ha habido una gran mejoría. También quería ver justo cómo se comportaba en general, porque siempre veía que yo al despertarme estaba como en 99, en 100 miligramos por decilitro y justo es como ese límite entre glucosa normal y resistencia a la insulina. Y con este experimento justo comprobé que la verdad sí, mi glucosa siempre está más o menos como en 100 miligramos por decilitro, por más que he intentado hacer ayunos de 24 horas, ayunos de 16, ayunos de 18, no hacer ayunos, hacer ejercicio, 1001 cosas he intentado hacer y siempre estoy como en ese baseline. Y con una alimentación justo baja en carbohidratos he logrado mantener como mi glucosa estable a lo largo del tiempo y es también uno de los objetivos de una dieta cetogénica, más allá de perder peso, más allá de la cetosis, más allá de todo eso. Lo que también quieres evitar con esto de la glucosa siempre, sin importar tu alimentación, sin importar
lo que sea, siempre es evitar los picos de glucosa, porque justo eso es lo que hace es que el páncreas tenga que secretar muchísima insulina para poder introducir eso a las células y que, como dije, no se quede mucho tiempo concentraciones altas en sangre porque empiezan a generar diversos problemas. Y aquí está justo cómo se vieron mis patrones a lo largo de los 15 días, que más o menos siempre se mantuvieron en la línea de los 100 miligramos por decilitro. En la primera semana lo que hice fue comer diversas cosas para ver cómo se comportaba mi cuerpo al tratar de digerirlas y cómo me afectaba, si realmente tenía picos muy altos o no. La segunda semana, entonces, lo que intenté hacer es como que ya vi más o menos como las comidas típicas con las que suelo de repente comer, que no es algo de mi día a día, pero que de repente sí son cosas que puedo llegar a consumir cuando quiero consumir algo un poco más alto en carbohidratos. La segunda semana lo que hice fue comer casi como yo como normalmente, bajo en carbohidratos, y ver también cómo las comidas comunes, los alimentos comunes de mi día a día también me afectan, porque muchas veces puedes pensar que algo es saludable, es keto, es low carb, puede que por cualquier cosa a mí me afecte más que a otras personas, ¿no? Entonces justo ese tipo de cosas son las que quería encontrar con este experimento. Como las cosas más impresionantes que aprendí, que tampoco pensé haber encontrado esto, fue de las cosas que más me subieron la glucosa fue comerme un rollo de sushi. Me lo subió casi a 180 miligramos por decilitro y fue, yo creo que lo que más me lo subió en las 2 semanas que estuve haciendo este experimento. Y lo más interesante de todo esto es que es sushi relativamente caliente, o sea, no era un sushi frito ni nada, pero como que venía el arroz medio tibio. Puedes ver el pico súper grande, que además se tardó muchísimo en bajar, o sea, se tardó casi toda la noche en regresar mi glucosa a niveles más o menos normales, porque justo cené el sushi. Pero después, al día siguiente, me había sobrado un rollo de sushi, pero lo había metido al refrigerador. Y esto fue lo curioso. Me comí el sushi, ya sabía lo que me iba a ocurrir, pero dije, bueno, ahí está y fuck it, me lo voy a comer. Y lo más interesante fue que al día siguiente, cuando ya estaba frío, sí subió el azúcar en sangre, pero no fue ni una tercera parte de lo que me había subido el día anterior o los 2 días anteriores. Esto justamente se debe a que el almidón del arroz, cuando está caliente, es un almidón súper digerible y que justamente aumenta los niveles de glucosa rápido. Pero cuando se enfría, no importa si después lo recalientas, una vez que está caliente, lo enfrías, aunque lo vuelvas a calentar o te lo comas frío, se vuelve almidón resistente. Y el almidón resistente se vuelve un tipo de fibra que justamente no se absorbe como glucosa. Más bien se convierte en comida para las bacterias. Entonces alimenta a la microbiota. Entonces me pareció como muy interesante. Estas cosas ya me las sabía como en teoría, pero nunca lo había visto así. Entonces si van a comer sushi, intenten que siempre sea frío. Nada de las cosas calientes y mucho menos las cosas refritas. También lo pueden hacer como con la papa caliente, la pueden enfriar y se vuelve almidón resistente, como el camote, cosas así. Esos son buenos tips para evitar que suba la glucosa rápido. Otra de las cosas súper interesantes que aprendí es, igual ya han escuchado hablar que el vinagre de manzana es como la cosa milagrosa de hoy en día. No sirve para quemar grasa y todas esas cosas por las cuales lo pueden anunciar, pero lo que sí tiene el vinagre de manzana es que disminuye los niveles de glucosa en sangre. Normalmente es antes de una comida alta en carbohidratos o incluso después puedes vaciar una cucharadita de vinagre de manzana, lo diluyes en un vaso de agua y te lo tomas antes de consumir una comida alta en carbohidratos y esto va a hacer que tenga menor impacto en tu glucosa. Y lo que yo vi es, no hice lo del vinagre de manzana, pero lo que sí hice es que tengo un fermento en mi casa, que son los tíbicos, que fue la cosa que más me sorprendió. Y básicamente es lo mismo, es un fermento como tipo también kombucha. Me tomé un vaso de eso después de una comida y me bajó la glucosa fue yo creo que de las veces que más baja la logré tener, como por ahí de 70 miligramos por decilitro, lo cual fue bastante sorprendente. Entonces ahora es algo que ya implemento como en muchas de mis comidas. Tomo un vaso de los típicos, además de que saben ricos, justamente ayudan a mi glucosa. Y así como esto hubo varios ejemplos de comí una vez una hamburguesa con una ensalada y tampoco subió tanto mi glucosa. Una vez me comí medio pan dulce que era un chocolatín y después de haber desayunado también como mi huevo con verduras y tampoco subió tanto mi glucosa. Entonces todas estas cosas lo que nada más me confirman y pueden ayudarte también a ti para diseñar tus comidas y la forma en la que comes es que el orden de las comidas importa, la cantidad de los alimentos importa
y cómo se compone esa comida que hiciste va a afectar qué tan rápido sube la glucosa en sangre o no, porque existen varios factores que determinan qué tan rápido va a subir la glucosa o si va a subir pero relativamente lento y nunca va a llegar a un pico muy grande. Y estos son los carbohidratos que contienen fibra, como la avena, las verduras, las frutas. Y entonces siempre te recomiendo comer tus proteínas primero, tus verduras con grasas y al final siempre consumir los carbohidratos. Uno, porque sirve que te sacias antes de estas cosas que son muchísimo más importantes en cuestión de nutrientes para el cuerpo. Y después dejar los carbohidratos que también son importantes, pero no son indispensables ni súper necesarios para el cuerpo. Esto también va a minimizar el impacto que va a tener en la glucosa y también las cantidades que vas a comer del mismo carbohidrato. Y bueno, esto ha sido como lo más importante de mi experimento, en realidad como takeaways y los main points de todo esto que les quería compartir. Me encantaría saber si quieres que expanda en alguno de estos temas de los que platiqué a lo largo de este video. Y mientras tanto, nos podemos ver en mis redes sociales. También no olvides suscribirte para que te lleguen notificaciones de los próximos videos que voy a estar hablando de temas similares. Y mientras tanto, nos vemos aquí en el próximo video. Bye.